Buenas tardes, querido grupo. Estamos listos entonces en esta tarde lluviosa, pero muy alegres de corazón, porque es nuestra última clase de este año. Entonces, mientras pongo las diapositivas, Ivoncita, ¿me regalas por favor la oración? Claro que sí, buenas tardes, amado Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día, esta hermosa tarde, Señor, lluviosa pero hermosa, Señor. Gracias por un día más de vida, porque podemos alabarte, bendecir tu nombre, Señor. Bendigo esta palabra de Dios, Señor, que hoy vamos a aprender a través de mi tía Liliana, Señor, que con tanto amor, Señor, sabemos que hace estas clases, Padre, y que llegue a muchos oídos, Señor, en el mundo, que los que no pudieron entrar o no han podido entrar todavía, pues que, que por favor pues la tecnología también les favorezca, que los tiempos se aparejen, que puedan entrar y que estén favorecidos en tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra trae bendición a nuestros oídos, a nuestras vidas, Señor. Y queremos en este momento, pues, dejarte esta clase, Señor, para presencia tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, chicos, como les estaba diciendo, hoy vamos a tener nuestra última clase, es la clase número 44, la última clase de este año. Dios mediante, entonces nos volvemos a encontrar el primer martes de marzo del 2023. Para los que quieran ver las 43 clases anteriores y como vamos a tener un tiempo de vacaciones larguita, entonces les recomiendo a todos que repasen nuevamente las clases, que puedan tomar apuntes ya más juiciositos y recuerden que los seres humanos, la mejor manera para poder aprender es a base de la repetición. Entonces vamos a tener 3 meses de vacaciones para que ustedes puedan volver a escuchar las charlas y aprender más de la palabra de Dios. Cualquier pregunta en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un hermoso estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos el primer segmento que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vimos el libro histórico, Hechos de los Apóstoles, y empezamos las cartas paulinas con las cartas que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, la carta a los romanos. No vamos a hacer resumen porque quiero a ver si podemos terminar el libro de Romanos para que podamos empezar el año entrante ya con Corintios. Entonces, vamos para Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5 que dice, digo la verdad en Cristo. Acuérdense en que está hablando el apóstol Pablo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. ¿Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel? De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Le recuerdo únicamente que lo que hemos estado viendo en estos 8 capítulos de Romanos es ese deseo, esa ansiedad que ha tenido Pablo para que sus compatriotas judíos se den cuenta que el Mesías que estaban esperando ya había llegado en la persona de Jesucristo. Y por eso es que él está diciendo que tiene el corazón lleno de amarga tristeza y de infinito dolor. ¿Por quién? Por su pueblo, por sus hermanos judíos. Y dice, mire, ¿cómo será la tristeza de Pablo que dice que él estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, porque eso significa estar separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos? O sea, él daría hasta su salvación y pasaría toda la eternidad en el infierno si eso pudiera salvar a sus hermanos judíos. Pero como eso es imposible, pero recalca y nos recuerda que a pesar de ese corazón endurecido de los judíos, de esa incredulidad, el pueblo de Israel es ese pueblo elegido para ser los hijos adoptivos de Dios. Dios les reveló su gloria. Dios hizo pactos con el pueblo de Israel y fuera de eso les entregó la ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Entonces, así el pueblo de Israel lo haya en su mayoría rechazado el mensaje de Jesucristo, nosotros jamás podemos olvidar que sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado.
Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces, como que él mismo se da consuelo y dice, bueno, la cantidad de israelitas que no han aceptado a Jesucristo como el Señor no nos puede desanimar, porque, y no podemos llegar a la conclusión de que Dios incumplió su promesa al pueblo de Israel, de todas esas bendiciones que le iba a dar, porque al fin y al cabo, no todo el que desciende de Abraham pertenece al pueblo de Israel. Entonces Pablo empieza a aclarar por qué. No todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Recuerden ustedes que Abraham primero tuvo un hijo llamado Ismael con una esclava llamada Agar, pero su esposa era Sara. Y el hijo que Abraham tuvo con Sara fue el de la promesa, es decir, Isaac. Entonces son todos los descendientes a través de Isaac los que se consideran hijos de Israel, no los nacidos por el lado de Ismael. Fuera de eso nos sigue aclarando. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Entonces nos sigue aclarando, viene el pacto, Israel nace por el lado de Isaac. Resulta que Isaac se casa con Rebeca, recuerdan ustedes, y tienen unos mellizos, Jacob y Esaú. A pesar de que Esaú era el mayor, Dios hace el pacto por el lado de Jacob. Aquí cuando el pasaje dice que amé a Jacob y aborrecí a Esaú, recuerden el problema que había a veces en las traducciones, no es que Dios hubiera odiado a Esaú. Dios, por ser Dios y que lo conoce todo de antemano, él sabía que Saúl iba a menospreciar la relación con Dios. ¿Se acuerdan que vendió su primogenitura por un plato de lentejas y todo eso? Entonces, simplemente Dios ya sabía que por el lado de Saúl no podía hacer ningún pacto porque él no iba a querer tener una relación agradable y perfecta con Dios, mientras que con Jacob sí. Entonces, el pacto, la herencia de Israel sigue por el lado de Jacob. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del pueblo de Israel, son los descendientes que vienen de Abraham, de Isaac y de Jacob. La descendencia de Israel, el pacto no viene ni por el lado de Ismael. Y recuerden que Abraham, ya anciano, también se casó con otra señora y tuvo varios hijos. Entonces, la descendencia es Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Y estas palabras parecen duras, como dice la frase, pero aquí Pablo nos está recordando la soberanía de Dios. Acuérdense que este es uno de los atributos de Dios, aquellas características que solamente le pertenecen a Dios, al Dios creador, nuestro Padre, el Dios que hizo los cielos y la tierra y que creó toda la naturaleza, los animales, los seres humanos, los ángeles, absolutamente todo. Y por eso Él tiene esta característica que le pertenece solamente a Él. Él es soberano. Recuerdan que coloquialmente decimos, Dios hace lo que se le da la gana, porque Él es Dios. Dios hace su voluntad. Nosotros no podemos olvidar eso. Y es Dios quien decide tener misericordia de nosotros. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Mire, nosotros tenemos que recordar siempre, y es lo que Pablo va a tratar de hacer en todos los pasajes siguientes, es que nosotros somos pecadores, somos una raza vil, somos desagradecidos, somos ingratos, inclinados al pecado. Y lo único que nosotros mereceríamos es la muerte y la condenación eterna.
el hecho de que Dios hubiera puesto esa primera semillita de fe en nuestros corazones es por la gran misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, de nosotros solamente deberían salir palabras de agradecimiento. Y cuando el Señor dice que endurece el corazón de aquellas personas que lo han rechazado, no es que Dios haya puesto rechazo en sus corazones. Ellos, utilizando su libre albedrío, rechazaron a Jesucristo y Dios les endurece el corazón después para que nosotros veamos por la oscuridad que ellos emanan la luz que nosotros tenemos. Es la misericordia que tiene con nosotros, los que hemos creído en Jesucristo y que nos sacó, nos apartó de ese mundo pecador. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo. Si ven que Pablo se pregunta y él mismo responde, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también dentro de los gentiles. Aquí Pablo nos está recordando que él mismo se pregunta, porque sabe que por la cabeza de muchas personas está la misma pregunta. ¿Por qué Dios culpa a las personas por no responder, por no aceptar a Jesucristo como el Mesías? ¿No nos está diciendo que Él endurece el corazón de las personas? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Y Pablo mismo les contesta, no. Hay una cosa que se llama la justicia de Dios. Y lo primero que Pablo nos dice es, ¿quiénes somos nosotros primero para cuestionar lo que Dios está haciendo? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Esto es muy importante, eso es ser igualados. Nosotros no tenemos autoridad moral ni tenemos absolutamente ningún derecho para cuestionar al Creador. Miren, es como si ustedes trabajaran en una gran empresa y se fueran a la oficina del dueño de la empresa a decirle, señor fulano, dueño de la empresa, ¿usted por qué puso su oficina en el 10º piso? ¿Por qué usted puso mi oficina en el 3er piso? ¿Y por qué pintó su oficina de rojo y verde? O sea, lo sacan de patitas a la calle, ¿no es cierto? Este igualado, porque me viene a mí a cuestionar lo que yo hago en mi empresa. Ahora, estamos hablando de un ser humano que es pecador, que es egoísta, y que cada cosa que hace muy seguramente no es nada bueno. Pero les estamos cuestionando a Dios, el creador de todas las cosas y que nos ha demostrado una y otra vez cuánto nos ama. Y tanto nos ama Dios que entregó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Entonces no es de sabios, no es de personas inteligentes estar cuestionando a Dios por lo que hace o lo que deja de hacer. Y el ejemplo que Pablo utiliza es el del alfarero haciendo una vasija. ¿Se imaginan ustedes a la vasija diciéndole al alfarero, y por qué me haces una taza? ¿Y por qué más bien no me haces un florero? ¿Y por qué me pones 2 orejas? ¿Y por qué no me pones mejor una oreja? Jamás la creación puede estar cuestionando al creador, y mucho menos cuando estamos hablando de Dios. Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder. O sea, Dios se enoja con aquellas personas que lo desobedecen y que a pesar de todo lo que Dios hace para juntar el redil, quieren irse como cabras al monte. Y muestra su poder de que Él sigue siendo el creador y por lo tanto tiene derecho a emitir juicios. Y Dios es muy paciente con aquellas personas que han sido objeto de su enojo, los que están destinados para la destrucción. Dios, porque ya sabe todo lo que va a pasar. Mire, este atributo de Dios se llama presciencia de Dios, la presciencia de Dios. Dios es omnipotente, lo sabe absolutamente, omnisciente, lo sabe absolutamente todo. Y como sabe de antemano lo que las personas van a escoger, él aprovecha esas situaciones para enseñarnos a los que ya hemos escogido la salvación, el poder y el amor de Dios.
No es porque Él obligue a las personas a hacer algo o que diga estos van a ser condenados y estos van a ser salvos. No, Dios desde antes ya sabe quién va a ser salvo y quién va a ser condenado. Entonces, por eso es que nosotros la única palabra que debería salir de nuestros labios es gracias, gracias papá, gracias Dios por tu misericordia. Cuando Él endurece el corazón de los malvados, gente que Él ya sabe que nunca lo van a aceptar, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tienen misericordia. ¿Qué hacemos nosotros en Navidad cuando ponemos las luces de Navidad en el árbol y adornamos la sala, las ventanas? Apagamos las luces porque en la oscuridad van a brillar mejor los bombillos, ¿no es cierto? Entonces, cuando Dios nos compara con aquellas personas que tienen oscuridad en su alma por haber rechazado a Jesús, nosotros brillamos más y vemos la misericordia de Dios. Y nosotros, los que estamos aquí, que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos en ese grupo que Dios eligió. No importa si venimos de los judíos o si somos gentiles, es decir, si no somos de descendencia de Abraham. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel. Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. ¿Qué es lo que está insistiendo aquí Pablo? Resulta que ya hemos estudiado todo este tiempo por qué los israelitas les costó tanto trabajo aceptar que las buenas nuevas de salvación llegaran a los que no eran judíos. Ellos pensaban que por el solo hecho de ser judíos, recuerda, de tener la ley, de que se circuncidaran y de llamarse judíos, ya eran salvos automáticamente. Pablo les empieza a aclarar que no todos los israelitas pertenecen al pueblo de Dios, ya lo vimos en los versículos anteriores, y les está aclarando también que en su soberanía Dios también decidió darle la salvación a los que no eran judíos y que ellos no se deberían aterrar de eso porque desde el Antiguo Testamento Dios ya se los estaba diciendo. La falta de sabiduría de ellos y de verdaderamente escudriñar las escrituras no les permitió ver que Dios ya lo había anunciado. Por ejemplo, en el libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 23, que es lo que acaba de leer, de escribirnos Pablo en el pasaje anterior. Lo mismo ocurre en Isaías, capítulo 10, versículos 22-23. Ahí está hablando con respecto a los gentiles, que a unos que no eran su pueblo, también les iba a llegar la bendición. Ya que ellos sí sabían, estaban advertidos que la bendición iba a llegar a otros que no eran judíos. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito, miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Entonces, nuevamente Pablo aquí les está aclarando, hay judíos y hay no judíos, exactamente gentiles. Pero para los dos, en la soberanía de Dios y en su misericordia, llega el plan de salvación. Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios porque ni siquiera las conocían, la ley no fue dada a los gentiles, ni siquiera conocían del único Dios verdadero, el Creador, fueron hechos justos porque cuando se les contó, aceptaron por fe enseguida, se les abrieron los ojos y esto sucedió únicamente por fe. ¿Y por qué los judíos no? Los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron, porque trataban de hacerse justos ante Dios por obras, cumpliendo la ley, en lugar de confiar en Él. Y tropezaron con la gran piedra de su camino. ¿Cuál fue esa gran piedra? El Señor Jesucristo. Porque ser justificados ante Dios era
poniendo su fe en Jesucristo. Y ellos insistían en hacer sus obras, en que ellos mismos, por sus propios méritos, al cumplir la ley, iban a alcanzar la salvación. Y no entendían que no era por obras, que ellos no podían hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación, que era únicamente por fe. Mientras que los gentiles escucharon, creyeron y recibieron la salvación mucho más rápido. Y Pablo hace referencia a la porción de Isaías 28:16 que dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Está hablando de Jesucristo y fíjense que Pablo está utilizando la misma ley, las mismas escrituras que ellos tenían para recordarles que ya Dios había dicho que era por fe y no por obras. Hermanos, el deseo de mi corazón, o sea, le está hablando a los judíos, y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Entonces, pues Pablo dice, mire, el problema es que yo me quiero enfocar en la salvación de los judíos y estoy orando por los no creyentes, primero por mis hermanos los judíos y lógicamente también por los no gentiles, pero en esta primera parte su celo y su angustia es por los judíos. Y reconoce que sus hermanos judíos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Si ustedes ven los documentales, ven a los judíos, en todo momento están orando, están con el libro sagrado, están en el muro de las lamentaciones, ellos en todo momento están actuando para agradar a Dios, pero ese fervor que tienen a Dios no les permitió tener el verdadero conocimiento, sino que se volvieron fue religiosos, cumpliendo una cantidad de reglas y de leyes, de tradiciones que las hacen automáticamente y no los llevaron a analizar las escrituras y poder discernir correctamente lo que Dios les estaba diciendo. Entonces se volvieron mecánicos, mecánicos en todas las tradiciones y ya dejaron de pensar. Y eso fue lo que los llevó al fracaso. No entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él y se niegan a aceptar el modo de Dios. O sea, Dios les viene diciendo, la ley se las di para que la ley fuera un espejo y mostrara el pecado, pero la ley no salva, lo que salva es la fe. Pero ellos se aferran a su propio modo de hacerse injustos, es decir, ellos dicen, no, yo insisto en que se debe cumplir la ley, se debe cumplir la ley y no salen de ahí y no quieren ver, solamente están pegados en el libro y no quieren ver más allá. Y se centraron en la ley y no vieron verdaderamente el modo en que Dios les quería enseñar cómo alcanzar la salvación. Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Por eso es que la ley ya no es vigente. La ley se cumplió totalmente por Cristo y en el momento en que Jesucristo cumple al 100% la ley ya no se necesita. Como resultado, todos los que creen en Jesús son hechos justos a los ojos de Dios. Ya no hay ley. Estamos hablando entonces de la fe en Jesucristo. Cuando estamos hablando de ley pilas, no estamos hablando del decálogo, los 10 mandamientos que son los que Dios nos puso en el corazón, los inscribió en nuestra mente y en, en nuestro corazón. No quiere decir, como enseñan la secta esa de Creciendo en Gracia, que como Jesucristo murió por nuestros pecados, entonces nosotros podemos pecar, podemos matar, podemos robar y no pasa nada. No, eso no es así. El decálogo sigue vigente, sus palabras nunca pasarán en cuanto a esa ley del decálogo, ¿listo? Está hablando de las otras tradiciones y leyes. Acuerden que en total habían 113 mandamientos, leyes. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón.
Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Es decir, la única manera para poder recibir la salvación mediante la ley era cumplir los 613 mandamientos. Si no hemos podido, no hemos podido cumplir 10, ustedes se imaginan 613 mandamientos, y eso es lo que exige la ley. En Levítico 18 dice, 18:5 dice, observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. La única manera de haber encontrado la vida eterna era observando todos sus mandamientos. Y en Ezequiel 20:11 dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. La única manera de tener vida eterna a través de la ley era cumpliendo absolutamente todos los mandamientos. Entonces, nuevamente Pablo les pone en contraste la ley versus la fe. El modo de hacernos justos ante Dios es por la fe, porque por más de 2000 años se comprobó que nadie podía cumplir la ley. Entonces, nadie hubiera podido ser salvo porque nadie nunca pudo cumplir la ley. Y Deuteronomio 30:14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. El mismo Dios en el Antiguo Testamento les dejó, ellos repiten, ¿no? Repiten, y de todas las palabras que ellos repiten, repiten los versículos que hablan que no es por la ley, sino es por la fe, pero simplemente los dicen, los repiten, pero no los analizan, no los llevan a su corazón para cambiar esa tradición de que la ley y por sus obras es lo que los salva. Es complicado cuando se les mete en la cabeza algo, no ven, por estar viendo el árbol, no están viendo el bosque. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y este es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia, porque es que aquí el Espíritu Santo le está revelando a Pablo para que nos lo diga a nosotros, cuál es la clave para nosotros tener la salvación. El boleto de entrada al cielo es este Romanos 10:9. Es lo más importante y el que siempre nosotros aprendemos cuando nos muestran el Evangelio por primera vez, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo único que nos da el boleto de entrada al cielo. Esa necesidad, primero que todo, de creer en Jesús. Acuérdense en que lo hemos visto en muchas oportunidades. Lo primero que yo tengo que hacer es creer en Jesucristo, creer en Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y aquí dice que lo debo confesar con mi boca, es decir, que yo debo decir audiblemente que yo creo en Jesucristo, me arrepiento de mis pecados y que de ahora en adelante yo acepto en mi libre albedrío que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador. Y eso es lo que nosotros conocemos como la oración de fe. Primero es creer y después confesar esa creencia audiblemente, que si confiesas con tu boca y nos está diciendo que yo debo aceptar entonces que Jesús es mi Señor, es decir, mi patrón, mi jefe, y que de ahora en adelante, pues lógicamente lo tengo que obedecer si yo he decidido aceptarlo como mi Señor. Y lo más importante de todo el cristianismo, que yo creo que Jesucristo resucitó de los muertos. La importancia de creer que Dios levantó a Jesús de los muertos es porque con esa resurrección Dios venció a Satanás, Jesucristo venció a Satanás, Jesucristo venció el pecado y Jesucristo venció la muerte y nos lo hereda a nosotros. Entonces, lo más importante de todo esto es creer que Jesucristo resucitó. Y ese es el boleto de entrada al cielo, la salvación eterna. ¿Sí ven la importancia de este Romanos 10:9? Por ahí tenemos que empezar con todas las personas cuando le contamos el plan de salvación.
Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Mire las preguntas tan importantes que hace Pablo. La salvación está en creer en Jesucristo, ¿no es cierto? El conocimiento más importante que un ser humano pueda tener en esta vida es saber que se perdió algo, perdimos la salvación, la vida perfecta, la perdimos en el Génesis y que lo podemos recuperar creyendo en Jesucristo. Pero entonces aquí se está preguntando Pablo, pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? Primero hay que creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues tienen que oír que se perdió algo y lo podemos recuperar. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Y con estos dos versículos que también son hermosísimos, nosotros podemos entender entonces la importancia que nos dice Romanos 10:13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El boleto de entrada para el cielo, todas las cosas terribles que se avecinan para el planeta Tierra, los juicios, el boleto de salida de todo eso lo tenemos en este versículo. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Y por eso la importancia de la gran comisión. Recuerden lo que aprendimos en Mateo 28 del 16 al 20. Cuando Jesús asciende al cielo, las últimas palabras antes de subir al cielo, que las deja a través de los discípulos, de los apóstoles, y ellos nos las dicen a nosotros, a todos los cristianos, es que nosotros tenemos que ir por todo el mundo contando ese plan de salvación. Eso es lo que se conoce como la gran comisión. Nosotros nacimos en el hogar en que estamos, en la ciudad que estamos, en el país que nacimos, en el colegio y en la universidad que estudiamos, en el trabajo y en la vecindad que vivimos, porque Dios planeó todo perfectamente para que nosotros tuviéramos contacto con todas estas personas que nosotros hemos tenido contacto en nuestra vida, con el único propósito de contarles el plan de salvación. Ese es nuestro deber desde el momento en que a nosotros también alguien nos contó el plan de salvación y nosotros lo aceptamos. Nuestro deber es propagar eso, como un multinivel, chicos. Nosotros tenemos que traer y traer más personas con la ventaja y la diferencia más grande que lo que les estamos ofreciendo es la vida eterna, no es un producto ni un servicio, sino la vida eterna. Y por eso nosotros fuimos nombrados mensajeros, nosotros somos mensajeros de Dios, embajadores de Dios para contar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros hablemos? Hablar es predicar, porque la única manera para que alguien nos oiga es porque nosotros hablamos. Parece bobada, ¿no es cierto? Pero si nosotros no abrimos nuestra boquita, pues nadie va a conocer nuestra voz, nadie nos va a oír. Nosotros debemos hablar, debemos predicar porque necesitamos que nos oigan. ¿Por qué es tan importante que las personas nos oigan? Porque cuando ellos nos oyen, creerán. Y acuérdense en que esa es la clave. En el momento en que las personas creen, empiezan a invocar el nombre del Señor Jesucristo. Y como conclusión, como resultado lógico y que no puede ser otro resultado, que van a ser salvos, porque nos dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí ven la importancia que nosotros tenemos en este mundo? Como embajadores de Cristo, llevar a cada persona que Dios nos pone en el camino para que conozcan el plan de salvación. Lo único que nos pide Dios es que nosotros plantemos la semilla. Lo demás es obra del Espíritu Santo. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegaron hasta los confines del mundo. Dios es todopoderoso y se ha encargado de que su plan de salvación llegue absolutamente a todas partes. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Hemos estado hablando todo este tiempo que lo importante es la fe y la única manera para que nuestra fe nazca y crezca
es oyendo el mensaje. ¿El mensaje de quién? El mensaje de Cristo, que la salvación viene por Cristo. Y esa fe aumenta de tres maneras. Ya lo hemos visto también, pero recordemos, la única manera para que aumente la fe es oyendo la palabra de Cristo. Y eso se hace a través primero de la oración. Mi oración personal e individual con Cristo. Nadie reemplaza eso. La salvación es personal. Chicos, Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Cuando el versículo dice, si tú eres salvo, tu familia será salva, no es que por inercia yo recibo a Jesucristo y mi familia es salva. Hay una promesa de Dios que si yo recibo la salvación, mi deber es empezar a orar por mi familia y ser buen testimonio y Dios nos promete que ellos llegarán a ser salvos. Pero no es que sea automáticamente. Yo debo orar. La oración es lo primero. Lo segundo, el estudio de la Biblia. Escudriñar las escrituras, el manual de instrucciones. Entonces, va cogidito. Y lo tercero, congregarnos. Algo que se ha perdido después de la pandemia, que se ha hecho difícil por mil cosas y Satanás está aprovechando de eso, pero en la medida que se pueda, porque la única manera que nosotros tenemos para mejorar como seres humanos es teniendo contacto con otros seres humanos. El hierro se afila con el hierro y los seres humanos nos afilamos con otros humanos. ¿Cómo podemos practicar nosotros amor si no estamos en contacto con otras personas? Recuerden que amar a las personas que nos aman es muy fácil, pero nosotros tenemos que practicar amores con las personas que no nos quieren, con las personas que nos hacen daño o con las personas que nos caen gordos. Entonces, ahí es cuando no podemos practicar y que el fruto del Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida si vivimos encerrados en nuestra casa. Entonces, por eso la importancia, oración, escudriñar las escrituras y congregarnos. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto de Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Miren esto, Dios escoge a una nación especial a través de Abraham, una nación para que a través de esa nación llegaran bendiciones al resto de la humanidad. ¿Entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, ellos siempre han sido conscientes de que son una nación privilegiada, la nación, el pueblo de Dios, porque desde el tiempo de Moisés se les dijo todo lo que ellos tenían que hacer y lo que Dios esperaba de ellos. Miren, por ejemplo, en Deuteronomio 32:21 dice, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Desde el Antiguo Testamento Dios les estaba diciendo que por la rebeldía de ellos, Dios iba a ponerse firme con ellos, iba a alejarlos y que los iba a encelar con un pueblo que ni siquiera era un pueblo, o sea, con nosotros los gentiles. O sea, que iba a abrir las puertas de la salvación y la bendición a los que no eran judíos por la rebeldía de ellos. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Aquí Pablo nos está resumiendo. ¿Está rechazando Dios a Israel porque tienen un corazón tan rebelde? Y Pablo dice, no, Señor. Dios está prometiendo que aunque pareciera que toda la nación de Israel se hubiera perdido, siempre va a haber un remanente, es decir, un grupo de israelitas que van a permanecer fieles. Pues piensen que en la época de Jesús, aunque la mayoría de los judíos rechazaron a Jesús, pues hubo también muchos otros judíos que lo aceptaron, los 12 apóstoles, los discípulos, mucha gente judía
Sí hubo más judíos que no creyeron, pero hubo un grupo, un remanente que siempre fue fiel. Y hoy en día lo mismo pasa así. Y que esos grupos, ese grupo lo ha escogido Dios por gracia, es decir, gratuitamente. Él les ha entregado esa fe en sus corazones. Y dice Dios, si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. O sea, cuando Dios regala algo, nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer ninguna obra. Gracia significa gratis, un regalo de parte de Dios. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice, que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Ese corazón duro de los israelitas los llevó a que sufrieran mucho, pero hay un remanente fiel de Israel que va a ser salvo. El corazón de los demás judíos fue endurecido a propósito para que brilláramos los gentiles cuando recibiéramos el evangelio. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá. Y esto es muy bonito porque aquí Pablo está diciendo, bueno, sí, hay dos grupos que se diferencian bien, los judíos y los gentiles. Los judíos fracasaron, rechazaron a Jesucristo, pero ese fracaso de los judíos trajo una bendición hermosísima, que fue que los gentiles pudiéramos tener acceso a la salvación. Los judíos siguen en su ley y ese corazón duro ha hecho que Dios haga un nuevo pacto en donde incluya a los gentiles para que conformemos un grupo que no existía. Miren que siempre eran judíos y gentiles y ahora hay un nuevo grupo que se llama iglesia, que se llama cristianos. Y es ese grupo el que le va a dar celos a los judíos, porque nosotros logramos ser justificados ante Dios y ellos que lo han tratado de hacer toda la vida no han podido lograrlo porque están solamente por la ley. Me dirijo ahora a ustedes los gentiles. Listo, entonces aquí acabamos todo lo que Pablo tenía que decirle a sus hermanos los judíos. Por favor, entiendan, entiendan, les está diciendo Pablo, todo lo que ha pasado con este grupo nuevo, que era un misterio para el Antiguo Testamento, este grupo nuevo llamado cristianos, Dios lo ha permitido para ver si ustedes se despiertan, les da celos y empiezan a hacer lo que ellos están haciendo, por lo cual fuimos justificados, es decir, la fe. Eso es como para que se despierten los judíos. No, no están despiertos, todavía están ciegos y están sordos, pero Dios promete que en el final de los tiempos va a haber un remanente que por fin van a aceptar a que Jesucristo es el Mesías. Entonces Pablo dice, ahora me dirijo a ustedes, a los gentiles, a ti y a mí. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué quiere decir este pasaje? Primero, Pablo nos recuerda que él es más apóstol de nosotros que de los mismos judíos. Bueno, él es judío y tiene toda la autoridad moral para hablarle a los judíos, ¿no es cierto? Pero que también tiene toda la autoridad para hablarnos a nosotros, los que no somos judíos, porque Dios Jesucristo lo designó como apóstol de los gentiles, de los no judíos, es decir, de nosotros. Porque de alguna manera nos recuerda a nosotros, quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes. La idea es que cuando los judíos nos vieran a nosotros con esa relación perfecta con Dios, pues ellos sintieran celos y nos quisieran imitar. Y entonces yo pudiera salvar a algunos de ellos. ¿Será que hemos nosotros también hecho bien nuestro papel? Nos rajamos. Entonces no podemos criticar tampoco a los judíos. Pero mire lo que nos dice Pablo, si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, o sea,
Ese fracaso de los judíos, como les dije ahorita, trajo una bendición grandísima porque nos permitió a los no judíos recibir la salvación. ¿Cómo será cuando los judíos acepten a Jesucristo? Dice, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Si un fracaso de ellos trajo bendición, imagínense, la aceptación de ellos va a traer algo maravilloso. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Y acuérdense que Pablo nos está hablando a nosotros, a los no judíos, y nos está advirtiendo una cosa muy importante. Está comparando a los judíos con un gran árbol frondoso. Cada judío, cada israelita es una rama. Y también por eso se habla del árbol genealógico de Abraham, ¿no es cierto? Cada judío es una rama. Por la rebeldía de los judíos, algunas ramas fueron quebradas, fueron desgajadas. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunas del pueblo de Israel han sido arrancadas. Y nosotros los gentiles, que éramos ramas de otro árbol, un árbol silvestre, un árbol común y corriente, fuimos injertadas en este árbol importante. El árbol importante, el buen olivo, es Israel. Unas ramas fueron cortadas, o sea, judíos que fueron cortados del árbol de Dios por su corazón rebelde. Y en vez de esas ramas que fueron cortadas, nosotros que no éramos judíos, que pertenecíamos a un olivo silvestre, fuimos injertadas en el árbol, en el buen olivo. Dios puede hacer eso, Dios es todopoderoso y pudo hacerlo, pero dice, no se sientan ustedes orgullosos por eso, porque al fin y al cabo, los gentiles que creen en Cristo reciben la bendición que Dios prometió a Abraham. Estamos recibiendo las bendiciones que Dios prometió a la nación de Israel, pero no nos podemos sentir orgullosos, jactarnos de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas, porque nosotros solo somos ramas, no somos la raíz. En todo caso, nosotros dependemos de la raíz de ese buen olivo. Y aquí hay una diferencia radical entre creyentes e incrédulos. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, o sea, Dios no le tembló la mano para castigar al pueblo escogido, tampoco lo tendrá con nosotros si nosotros nos rebelamos contra Dios. O sea, fueron castigados los judíos por su falta de fe y aunque nosotros tenemos fe ahorita, si nos falta la fe, también el Señor no tendrá ningún miramiento de quitarnos del olivo bueno. Entonces, que no podemos ser orgullosos. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Dios tiene la capacidad, todo el poder para quitar o poner del árbol de Dios al quien no cumpla. Por eso nos dice, tengan en cuenta que Dios es bondad, pero Dios también es severidad. Dios es misericordia, pero Dios también es justicia. Si dejas de confiar en Dios, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, a reemplazar a los que dejaron su fe, así sean gentiles, así sean judíos. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo, como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Entonces, mire que Pablo nos dice ya, hermanos, también a nosotros, hermanos en Cristo, que nos está contando este misterio. Mire,
Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido en este momento, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Desde el momento en que Jesucristo resucitó y subió al cielo, que empieza la dispensación de la gracia, que empieza la etapa de la iglesia, hay una lista de gentiles que van a aceptar a Jesucristo y entran al grupo de los cristianos, al grupo de la iglesia. Pero esa lista se va a completar. Dios lo que está esperando es que entre el último gentil, la última persona que va a creer en Jesucristo y forme parte de la iglesia, y en ese momento va a ocurrir el rapto. Y recuerden, cuando ocurra el rapto de la iglesia, que Jesús viene por nosotros para sacarnos de este planeta Tierra, para poder seguir tratando con su pueblo Israel, para darles una segunda oportunidad. Y nos dice aquí que al final todo ese remanente que esté va a creer. Lo dice en el Salmo 14:7. De Sión salirá la salvación, saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Qué quiere decir esto? Todo Israel será salvo. Y conocemos que esa segunda oportunidad que Dios le va a dar a los judíos es la gran tribulación. Se termina la etapa de la gracia, ya el Señor termina con los gentiles, el último gentil que acepte a Jesucristo y haga parte de la iglesia, nos vamos y nuevamente el Señor empieza a tratar con la nación de Israel. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Entonces, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, de las buenas nuevas, y eso nos beneficia a nosotros, a los gentiles. Sin embargo, ellos son todavía el pueblo de Dios. Dios los ama porque los eligió y por sus antepasados, por Abraham, Isaac y Jacob y los 12 hijos de Jacob que forman las 12 tribus de Israel, es que Dios les va a dar una segunda oportunidad a toda la nación de Israel. A los gentiles nos dio una oportunidad por la rebeldía de los judíos. Y a los judíos les va a dar otra oportunidad por el amor a los patriarcas, a esos primeros que Dios llamó, Abraham, Isaac y Jacob. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Aquí lo que Pablo está diciendo es que, mire, Dios todo lo tenía fríamente calculado para que, aunque Él hubiera escogido un pueblo especial, un pueblo amado, al final absolutamente todos los seres humanos hubiéramos tenido oportunidad de la salvación. Y dice Pablo, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad lleva un mismo fin, que absolutamente todos los seres humanos, utilizando su libre albedrío, tengan la oportunidad de recuperar ese paraíso perdido. Y en Isaías 40:13 al 25, no lo vamos a leer todo, dice, mire, nosotros por eso no podemos cuestionar a Dios. Dios todo lo tiene perfectamente calculado, cada decisión, cada camino que Él ha puesto en la historia de la humanidad es para que al final recibamos la bendición de la salvación. Y nos hace esta pregunta, Pablo la repite y la sacó de Isaías. A ver, nosotros con qué derecho cuestionamos a Dios. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Algún ser humano lo ha hecho? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Algún humano lo ha hecho? Solamente Dios. ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo e instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien?
¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. Aquí el Pablo nos está mostrando la grandeza y el poder de nuestro Dios, el Dios creador, nuestro papá, que es tan poderoso que nosotros no tenemos por qué desconfiar ni tener absolutamente ninguna duda de que todo lo que Él tiene preparado es perfecto para nosotros. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y este es otro de los pasajes poderosísimos que tenemos en el Nuevo Testamento. Aquí también nosotros desciframos unos secretos impresionantes que nos van a cambiar la vida. Mire, ya Pablo nos está diciendo todo el poder que tiene Dios creador y que por eso nosotros tenemos que confiar. Y Él nos está diciendo en todo momento, Dios es misericordioso. Por favor, no lo olviden. Dios te ama. Dios tiene misericordia de ti. No importa por lo que estés pasando. Y por eso lo único que nosotros debemos hacer, porque Dios lo hizo con nosotros, ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en un culto racional, es lo que Dios también espera de nosotros. Si el Hijo de Dios ha muerto por mí, ha muerto por ti, lo menos que nosotros podemos hacer es vivir por Él. Jesús murió por nosotros. Lo mínimo que nosotros debemos hacer es vivir por Jesucristo. Y nos está dando la clave en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y una de las leyes de hermenéutica para poder entender mejor las escrituras es coger un pasaje y empezar a desmenuzarlo de atrás hacia adelante. Hagamos la prueba con este pasaje. Empecemos de atrás hacia adelante. Aquí lo primero que me está diciendo es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Se acuerdan que hemos estado jugando mucho con la soberanía de Dios, no? Eso es lo que a mí más me gusta, porque cuando yo entendí eso, muchas cosas cambiaron en mi vida y muchos interrogantes y muchos conflictos con Dios, porque al entender que Dios es soberano y que Dios hace lo que se le da la gana por ser Dios, ya me pone a mí en mi lugar, me puso en mi puesto. Dejé de ser igualada y de estar cuestionando a Dios. Dios es soberano y hace lo que se le da la gana. Pero cuando me dicen que Dios hace su voluntad, no es su voluntad como un niño malcriado, sino que Dios me asegura que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es decir, que Dios hace lo que se le da la gana, pero siempre es bueno para mí, siempre es agradable para mí y siempre es perfecto para mí. Entonces eso me tiene que dar la paz completa. ¿Y cómo podemos nosotros comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Nos lo revela este pasaje. Nos dice, renovando tu mente. La manera de poder conocer perfectamente la voluntad de Dios es renovando nuestra mente. Mira, ahí dice, no, ¿cómo renovamos nuestra mente? No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados. Nosotros debemos transformar nuestra mente. Nuestro problema es que tenemos una mente que no es, tenemos que transformarla. Cuando en forma de tratar de ofendernos nos dicen, ay, usted está yendo a esa iglesia para que le laven el cerebro. Sí, porque es que lo tenemos súper cochino, lo tenemos lleno de basura, lo tenemos lleno de mentiras. Tenemos que transformar nuestra mente. ¿Y cómo es la manera de transformar nuestra mente? No se amolden al mundo actual. El evangelio no se puede ajustar al entorno en que vivimos. Cuando aquí habla de mundo actual, se refiere al sistema actual. Mire, esto es muy importante. El evangelio, las buenas nuevas, la doctrina de Jesucristo, las enseñanzas de Dios, el manual de instrucciones, no se puede ajustar al mundo actual, a lo que nos rodea.
La verdad de Dios no se puede acomodar a las circunstancias que estemos viviendo, sino que tiene que permanecer invariable. Eso que están enseñando, que la verdad es relativa, no es verdad. Existe una verdad y para que algo sea verdad, no puede cambiar y tiene que ser eterno. Y así es la palabra de Dios, es invariable y es para toda la eternidad. Si se ajusta a esas circunstancias, si la verdad cambia según las circunstancias, no es una verdad, es una realidad. Y mire, quiero que ustedes entiendan estos dos conceptos. Hay una diferencia entre verdad y realidad. La verdad es una persona que se llama Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es un hombre que se llama Jesucristo. ¿Listo? Y esa verdad nunca cambia y es eterna. Cuando algo cambia con el tiempo o por las circunstancias, no es una verdad, es una realidad. Transformando el entendimiento, no debemos adaptarnos a los conceptos de hoy, sino a la verdad. Ajustar nuestra manera de pensar, no a la realidad actual, sino a la verdad. Con un ejemplo es más fácil. Miren este ejemplo. ¿Cuál es la realidad de hoy en día? El mundo actual. Leyes aprobando matrimonios homosexuales. Esa es la realidad de hoy en día, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la verdad? La verdad nos la dice Levítico 18:22. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Una cosa es la realidad que estamos viviendo y otra cosa es la verdad. No confundas tu realidad con la verdad. Ahora, cuando la realidad se ajusta a la verdad, pues maravilloso. Estamos en un equilibrio total. Pero infortunadamente, Satanás cambia la verdad, cambia las realidades de cada persona. Cada persona tiene su realidad. La única manera de saber cuál es la correcta es aquella realidad que se ajuste plenamente a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, hay una verdad que es la palabra de Dios, una verdad que es un hombre que es Jesucristo. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Aquí entonces, Pablo nos está diciendo que ninguno se debe creer mejor de lo que es realmente, sino que debemos ser realistas al evaluarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Está comparando el cristianismo, la iglesia cristiana, como un cuerpo. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función diferente, así sea pequeñito o sea grande, pero todos son importantes. Cada uno de nosotros, los cristianos, pertenecemos al cuerpo de Cristo y tenemos una función diferente dentro de esta misión, dentro de esta dispensación que se llama la dispensación de la iglesia. Y por eso no nos debemos creer mejor los unos que los otros, porque cada uno está cumpliendo su función, grande o pequeña. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una función diferente dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo nos está dando un abrebocas de lo que son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo los vamos a ver Dios mediante el año entrante cuando empecemos con las cartas a Corintios, los Corintios, primera y segunda de Corintios. Pero aquí nos toca algunos, uno de los que más se nombran, que es el don de profecía. A través de los años, Dios ha dado revelaciones de su voluntad para su pueblo por medio de individuos en los cuales se manifestó el don de profecía. Son dones sobrenaturales que son impartidos por el Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Nos nombra otro don, el don de servicio, aquel don, aquel talento innato que tienen ciertas personas para ayudar a otros.
El don de enseñanza, aquella capacidad que se tiene para coger algo complicado y ponerlo sencillo para que los demás puedan entenderlo. El don de animar, miren que este es un don bien hermoso, no todo el mundo tiene ese don. Cuando ven a una persona triste y tener las palabras precisas para animarlo. El don de socorrer a los necesitados y dice que estas personas den con generosidad, las personas que no le tienen asco, no les da fastidio los malos olores y van a ayudar a los necesitados. El don de presidir es muy importante, dirigir o guiar a estas personas que tienen ese don de organizar un grupo, de dirigir y poner funciones. Eso es vital para que el mundo funcione. El don de compasión y dice que hay que inculcar ese don desde pequeños. Todos deberíamos tener ese don de tener compasión, ponernos en los zapatos de las demás personas. El amor debe ser sincero. Miren, chicos, este pasaje del versículo 9 al versículo 16 no lo voy a leer completo por cuestión de tiempo y quiero terminar Romanos, pero sí les voy a decir una serie de consejos que Pablo nos está dando a nosotros los cristianos para que vivamos una vida cristiana eficaz. Vamos a verlos rápidamente. Nos dice primero que nosotros no podemos fingir el amor, sino que debemos amar de veritas. Debemos amar de verdad. Eso no quiere decir que nosotros debemos ser amigos de todo el mundo, no, uno hace amistades según muchas circunstancias, la empatía por sus gustos y por muchas cosas, pero sí debemos amar a todo el mundo y no debe ser en hipocresía. Nos dice, nosotros como cristianos debemos aborrecer lo malo y aferrarnos a lo bueno. Por eso debemos tener un discernimiento correcto de lo bueno y lo malo. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Amor de hermanos, vuelvo y les repito, no quiere decir eso que yo debo ser amigo de todo el mundo, pero sí debo respetar a todas las personas. Que debemos ser diligentes, es decir, que debemos trabajar con excelencia y no ser perezosos. Sirvan al Señor con entusiasmo. Nosotros, independientemente de la profesión que tengamos secular, debemos también trabajar para el Señor. Y eso debe hacerse con entusiasmo, con alegría, con emoción, con inspiración, con motivación y también con creatividad, no ser aburridos en el servicio que hagamos para el Señor. Y que recordemos que siempre hay una esperanza, que nos debemos alegrar por la esperanza segura que tenemos de que Dios va a renovar todas las cosas como estaban antes del pecado. Que debemos tener paciencia ante las dificultades. El Señor Jesucristo nos dijo que íbamos a tener dificultades en este mundo y por eso debemos estar orando constantemente, permanentemente. Ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad y estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Pero mire que Pablo nos sigue dando consejos. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Difícil, ¿no es cierto? Es de las partes más difíciles y es lo que tenemos que estar trabajando día a día, día a día. Bendecir es decir bien, maldecir es decir mal. Entonces debemos hablar bien, bendecir, así nos maltraten. Alégresen con los que están alegres y lloren con los que lloran. A veces se nos dificulta alegrarnos por los triunfos de los demás, ¿no? El granito de la envidia y de los celos por ahí no nos permiten que vivamos en armonía unos con otros. Y nos dice que hay dos clases de personas que fracasan en la vida. Aquellas que no saben nada y aquellas que creen saberlo todo. Y hay una línea muy delgadita entre las dos. No podemos ser ignorantes porque mi pueblo se perdió por falta de conocimiento y tenemos que saber que todos los días nosotros tenemos y debemos aprender algo nuevo. Consejos de Pablo. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. En este pasaje, del 17 al 21, sigue dándonos consejos. Dice, no devolvamos mal por mal. Nosotros somos personas extraordinarias, no somos personas ordinarias. Aquello de ojo por ojo y diente por diente, me hicieron daño y yo también le hago daño, eso ya no es de personas extraordinarias. Cuando uno paga mal por mal, el único que sufre es uno, es como meterle alfileres a nuestro propio corazón. Y mire lo que dice Pablo, si es posible, o sea, a veces por más que uno quiera, no es posible, y en cuanto dependa de ustedes, a veces uno pone todo lo que se puede, pero definitivamente otras personas no lo hacen.
vivan en paz con todos. O sea, que nosotros seamos bomberos y no los incendiarios. Si depende de nosotros, si es posible, tratemos de vivir en paz con todos. No se va a lograr siempre porque ustedes saben que hay personas que definitivamente no. Y nos dice el Señor, miren, yo les pido que tengan armonía y que ustedes no piensen en vengarse. Y esto lo saca Pablo del Antiguo Testamento, que Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tengan por seguro que va a llegar el día en que Dios va a impartir justicia y los malos, así pareciera que no es así, van a recibir su merecido. No tengan, el Salmo 137, no tengan envidia de los malos que parecen que estuvieran triunfando, van a recibir su merecido. En cambio, nosotros que somos personas extraordinarias, nos dice Pablo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así Dios te premiará y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. Y eso es sacado de Proverbios 25, 21, 22. No te dejes vencer por el mal. Uy, si uno a veces quisiera devolverle con la misma moneda a la persona, pero dice, no te dejes vencer, más bien derrota el mal con el bien. Nunca, nunca devolver con el mal puede lograr que las cosas cambien, sino que la maldad se aumenta. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Permítame porque esta porción es importantísima. Pongan atención, chicos, pero esto merece un traguito de agua. Pongan atención. Las autoridades han sido puestas por Dios. Dios es el que designó en su soberanía las personas que por sus talentos y por diferentes circunstancias llegan a ocupar puestos de eminencia, puestos de autoridad. Mire, las personas que ocupan puestos de autoridad, llámense jueces, presidentes, reyes, todo ese tipo de personas que están en eminencia sobre otro grupo de personas, son tan importantes para Dios que en el Antiguo Testamento a estas personas que están en eminencia, que están en autoridad, se les llamaba dioses con D minúscula. Dioses, siempre que en el Antiguo Testamento ustedes vean la palabra dioses con minúscula, se está refiriendo a personas en eminencia, a autoridades. Dios las pone en un lugar importantísimo para que ellos cumplan una función que Dios les ha delegado para el bienestar de la sociedad. Oigan esto, porque es muy importante. Cuando una persona llega a tener un puesto de autoridad, es Dios que permite que llegue a ese puesto tan importante, pero no es gratis. Es porque tiene que estar al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad, al servicio de los demás. Y por eso Dios es muy claro con nosotros. Ustedes tienen que respetar a la autoridad. Ahora, es muy diferente la perfección que Dios diseñó en su voluntad para las personas que están en eminencia a los resultados que nosotros vemos cuando estas personas en su libre albedrío hacen totalmente las cosas opuestas a las que fueron diseñadas como dirigentes. ¿Sí me entendieron? Dios escoge a unas personas para que estén en autoridad y en eminencia para el servicio del pueblo. Lo que ellos hayan hecho, que lo vemos tan terriblemente contrario a la voluntad de Dios, Dios ya se va a encargar de ellos. Y ténganlo seguro que hay muchos pasajes en la Biblia que como ellos llegan a tener tanto, Dios va a ser mucho más severo con ellos. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Entonces el Señor nos está diciendo, se supone que las autoridades no infunden temor a los que hacen las cosas bien, sino a los que hacen las cosas mal. Pero nosotros vemos todos los días en los noticieros que
cogen violadores, rateros, asesinos, los meten en la cárcel y a la semana ya están en la calle, ¿no es cierto? O sea, no están cumpliendo para lo que Dios los tiene. Las autoridades están al servicio de Dios para nuestro bien, supuestamente. Si nosotros estamos haciendo algo malo, pues debemos tener miedo. Pero si estamos haciendo las cosas bien, no podemos tener miedo porque las autoridades fueron hechas para castigar a los malos. Que no se esté cumpliendo eso es otra cosa que ellos tienen que darle cuentas a Dios. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a a las personas que hacen las cosas mal. Ese es el propósito de ellos. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia, porque Dios me dice que debo someterme a la autoridad. De la única manera que yo no me someta a la autoridad es cuando la autoridad directamente me está mandando a hacer algo totalmente contrario a la palabra de Dios. Por eso mismo pagan ustedes impuestos. ¡Ah! ¿Ustedes no sabían? Miren, Dios también trata aquí a través de Pablo lo de los impuestos que nos da tanta rabia, tanta jartera pagar y tanta fraude que hay a este respecto. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. Mire cómo Dios trata en el manual de instrucciones todos estos temas financieros tan importantes. Y muchas personas, yo sé que muchos de ustedes no tenían ni idea que en el manual de instrucciones también están instrucciones para este tema. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Mire cómo nos aconseja la palabra de Dios que no tengamos deudas. Y dice que la deuda, la única deuda que nosotros debemos tener es amarnos los unos a los otros. El amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. ¿Tú quieres cumplir la ley de Dios? Ama. Acuérdate, en todos los mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y Pablo nos está advirtiendo aquí, esto es aún más urgente lo que les estoy diciendo que todo lo que les he dicho, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Y mire como dice Pablo, despierten por favor, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. Imagínense que Pablo está diciendo esto hace 2000 años, es decir, que hoy estamos 2000 años más cerca de que la noche ya casi llega a su fin, ya casi viene el Señor Jesucristo a impartir justicia. El día de la salvación amanecerá pronto. Y por eso dice Pablo, dejen de estar haciendo todas esas cosas que los apartan de la santidad. Dejen de lado sus actos oscuros como si quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, acuérdense que nosotros salimos de las tinieblas a la luz, vivamos con decencia a la vista de todos. Nosotros somos testimonio para que las personas que no conocen a Cristo lo conozcan. Y por eso nos dicen, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Mire todo lo que Pablo nos está advirtiendo, que nos vistamos de la presencia del Señor Jesucristo. Es decir, no nos permitamos nosotros pensar en formas de complacer los malos deseos.
Recuerden que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos inclina al pecado. Tenemos que estar atentos para no alimentar más esa naturaleza pecaminosa. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que dentro de la fe vamos a encontrarnos hermanos, vamos a encontrarnos cristianos que son débiles en la fe y que nosotros que somos más fuertes espiritualmente tenemos que proteger a aquellas personas que son fe. Por ejemplo, los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Entonces hay personas que son súper estrictas en que no se puede comer tal cosa porque es pecado. Tú sabes que eso ya no es cierto. Tú eres una persona madura en la fe, sabes que Dios bendijo todos los alimentos, pero no te pongas a discutir con aquellas personas que todavía están tan limitadas en sus creencias. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Y también esas peleas de qué día hay que guardar, si se guarda el sábado o se guarda el domingo, no hay que pelear ya por eso. Cada uno de nosotros debe vivir para el Señor, no para satisfacernos a nosotros mismos. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que al final, que nosotros no debemos estar criticando, juzgando, peleando con las personas que tienen creencias diferentes en cuanto a comida, en cuanto a los días de guardar, porque cada uno de nosotros vamos a estar ante un jurado, ante un tribunal. Los creyentes ante el tribunal de Cristo y los no creyentes ante el tribunal del gran trono blanco. Toda rodilla al final se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. De tal manera que nosotros debemos proponernos vivir dándole la gloria a Dios y no haciendo tropezar ni haciendo que caiga algún otro creyente, sino vivir conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Estoy convencido, dice Pablo, por la autoridad que le da el Señor Jesucristo, que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. No lo obligues a comer algo que esa persona piensa que es pecado comer. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. Si hay personas que piensan que comer morcilla es pecado, pues tú no comas morcilla delante de esa persona porque se va a angustiar esa persona. ¿Listo? Porque
El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces, hay, por ejemplo, acá pues nos sigue recalcando Pablo, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No peleamos ni nos disgustemos por cosas banales. Hay iglesias que piensan que tomar vino en la cena del Señor es pecado y entonces sirven es jugo de uvas. Hay iglesias que piensan que no. Entonces, según como tú crees, según tu conciencia, hazlo así. Si crees que no hay nada malo en lo que haces, manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Ojo, ojo nuevamente, de las cosas que no están específicamente prohibidas en la Biblia. No es que entonces una persona dice, ay, no, pues para mí no es malo tener relaciones con sexuales con un niño, entonces pues yo lo hago, para mí es correcto, entonces no estoy pecando. No, aquí está hablando de las cosas que no están explícitamente referenciadas en la Biblia como algo prohibido, algo malo o algo que es pecado, ¿listo? No es de los 10 mandamientos. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. En resumen, si para ti es pecado comer carne de cerdo y comes, pecas. Si para ti no es pecado comer carne de cerdo, pues cómetelo y no vas a pecar. Pero si tú crees que es pecado algo y sin embargo lo haces, estás pecando. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos, sino agradar a Dios protegiendo a las personas débiles. Dice, ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, sino que todo lo hizo por amor a nosotros. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo después está enseñando mucho esto mismo, que tratemos de tener armonía en la iglesia de Jesús. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito. Y Pablo escribe aquí una serie de salmos y de pasajes de Isaías en donde está diciendo que debe haber armonía y bendecirnos los unos a los otros. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse en unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Recuerde que Pablo le está escribiendo una carta a los cristianos que están en Roma, ¿no? Entonces, realmente el propósito de la carta es, primero les dice que sabe que hay mucha bondad en sus corazones, pero dice que todo esto lo está escribiendo, cosas que ya les han enseñado a ellos, pero que Pablo quiere recordárselas simplemente porque necesitamos recordar muy seguido las cosas que se nos han enseñado.
Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Entonces recuerden que eh, la razón por la que Pablo está tan entusiasmado porque Jesucristo le encargó lo más hermoso que es predicar la palabra. Su gran aspiración siempre ha sido dar las buenas nuevas por todas partes. Y recuerden que él viajó muchísimo. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Pablo, recuerdan que hizo 3 viajes misioneros y el cuarto viaje, que fue cuando iba preso, se convirtió también en un viaje misionero. Desde el año 45 hasta el año 65 después de Cristo, Pablo estuvo evangelizando absolutamente todas las ciudades y él manifiesta su deseo de ir a España. La Biblia no lo dice, pero hay escritos extrabíblicos que dicen que, ¿se acuerdan que Pablo llegó a Roma como preso, que está un par de años hasta que lo juzguen, pero después sale libre? Dicen algunos escritos extrabíblicos que Pablo sí logró ir a España y que cuando regresa a España es cuando nuevamente lo apresan y lo matan. Acá está diciendo en la carta, que ya son las últimas palabras, regálenme en unos minuticos porque quiero terminar Romanos, que él recoge una ofrenda. Recuerda que en el libro de los Hechos vimos eso, es cuando Pablo recoge una ofrenda y regresa a Jerusalén para dejarle las ofrendas. Jerusalén, la iglesia de Jerusalén era muy pobre porque había mucha persecución. Y es cuando va a Jerusalén a llevar la ofrenda es cuando lo cogen preso y empieza ese viaje misionero como reo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Ya Pablo sabía que le esperaba cárcel. ¿Se acuerda que el Espíritu Santo ya se lo había dicho? Y todavía iban a pasar unos años antes que él pudiera llegar a la iglesia de Roma. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Aquí empieza entonces ya Pablo a recomendarles y a saludar a una cantidad de personas, tanto que están en Roma, y mandando saludos de las personas donde él está escribiendo la carta. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Sigan una serie de saludos. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Y da una lista, mire, de 27 nombres. Pablo saluda a 27 personas diferentes. Al final dice, salúdense unos a otros con un beso santo. Toda la iglesia de Cristo les manda saludos. Entonces, pues ya ustedes en casita leerán completo todos estos versículos. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado.
Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Bueno, ya estaba dando los saludos, pensábamos que ya iba a terminar la carta, pero da unos consejos finales. Que se cuiden de las personas que causan divisiones. Las divisiones dentro de la iglesia son del diablo. Sean sabios para hacer lo que está bien e inocentes en cuanto a toda clase de mal. Es lo que Pablo está aconsejando. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Muy pronto está diciendo el Señor Jesucristo viene a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón, y bueno, da una serie de nombres que son hasta difíciles de qué, de pronunciar. Pero aquí nos dicen, miren, que el que está escribiendo no es Pablo. Aquí, por favor, no rayen. Aquí está diciendo, yo Tercio que escribo esta carta, lo saludo en el Señor. Entonces, no es Pablo el que está escribiendo la carta. Pablo tiene un ayudante que es el que escribe y se llama Tercio. De Tercio no sabemos absolutamente nada, sino lo que dicen aquí en el libro de Romanos. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que se puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Y chicos, aquí terminamos entonces el libro de Romanos. Corrí un poquito porque son 3 meses en que vamos a estar de vacaciones y muy seguramente cuando entremos el año entrante pues hago un pequeño resumen, pero el año entrante entonces Dios mediante empezamos con Primera de Corintios. Vamos a dejar entonces hasta aquí. No me queda sino darle palabras de agradecimiento por la constancia, por el amor que me han demostrado, por su perseverancia. Gracias por todos los que participaron este año en estas clases de Nuevo Testamento. Espero verlos el año entrante también, Dios mediante. Para los que no nos volvemos a ver en el resto del año, les deseo una feliz Navidad, feliz año nuevo, y para los que nos vemos, pues ahí nos vamos a estar dando abracitos y piquitos. Ya saben, mi teléfono, mi correo, cualquier cosa que necesiten. Dios los bendiga. Y entonces el año entrante estaré mandándoles el mensajito cuando ya vayamos a empezar clases. Que Dios los bendiga, bendiciones.